Aquí estamos con don Jorge Suárez. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por recibirnos. Don Jorge, pensamos en la Argentina y nos ubicamos en la Argentina. Estamos afortunadamente saliendo para toda Latinoamérica y un poquito más. Para aquellos que no tienen la menor idea, vamos a ubicarlos en Córdoba, vamos a ubicarlos en Capilla del Monte. Para aquellos que a lo mejor ni siquiera vieron nuestros informes especiales. ¿Qué pasa en Capilla del Monte? Abro Córdoba, abro Argentina. Bueno, Capilla del Monte a partir del año 1986 se transforma en un hito fundamental para la etnología del mundo. Ajá. Por eso que nosotros en nuestro congreso de octubre pasado, que ustedes descubrieron con las personalidades que trajimos de todo el mundo, es un pequeño pueblo, como ustedes vieron, perdido en la geografía fenomenal turística de la Córdoba. Todos estos investigadores, algunos conocíamos, otros no se decidieron a venir a conocer la realidad de Capilla del Monte, que se proyecta desde el Cerro Vitorco, al cual todos han considerado una de las zonas más calientes de Argentina. Así es. El hecho inicial ocurre en el año 1986, en ese entonces yo era secretario de gobierno de nuestro municipio, y nos tocó ir a observar un hecho extraño que había ocurrido aproximadamente a 12 kilómetros sobre la Sierra del Pajarillo. El Pajarillo. Donde encontramos una huella muy extraña, la que estamos mostrando en la segunda fase, de la cual muy pocos investigadores hablan. No sé por qué motivo, especialmente los escépticos. 5 kilómetros de sierra se quemaron un año y medio después de la aparición de la huella del Pajarillo. Ahí tenemos en imagen donde está la sierra, la falda de la montaña y la huella. La huella. Cuando se dice huella, ¿qué es lo que uno puede llegar a presumir o a conjeturar o a verificar? Bueno, esta abuela se unió al fenómeno OVNI luego del relato de una abuela de casi 80 años, doña Esperanza Gómez, y su nieto de 12 años, donde una noche anterior a la aparición de la huella sufrieron la perturbación por el sobrevuelo de un objeto que luego fue establecido como un OVNI a través de la investigación, ¿no? Cuando se escuchan diferentes especulaciones o que el suelo fue quemado intencionalmente, ¿qué se dice al contrario? Bueno, yo me aferré, en aquel entonces el tema OVNI no era un tema de mi interés, en absoluto. Ahí comienza un poco mi historia de difusión e investigación con el tema OVNI. Yo tengo en el Centro de Informes OVNI que hemos abierto gratuitamente para todas las personas que visitan el Uritorco en Capilla del Monte. Fantástico, sí. Tenemos los dossiers de investigación de los investigadores de campo, que así se debe tratar este fenómeno, ¿no? Ir al lugar, sacar muestras del terreno, de las piedras. Y así fue. Así fue, hacer análisis en laboratorio de los insectos, donde se estableció que el fuego no pertenecía a una fuente reconocida. Ahora, lo más curioso de esa foto que estábamos mostrando es que un año y medio después se queman 5 kilómetros de toda la sierra, un incendio natural que ocurre con bastante frecuencia en la región. El fuego llega a los bordes de lo que era la huella anterior y la marca como un negativo, o sea que dejó una isla de vegetación del mismo tamaño y de la misma característica, ¿no? Don Suárez, ahí estamos viendo unas muestras de insectos, y algunos insectos, sí, muchos de ellos quemados. Sí, esto lo recogimos en un caso que investigamos en el mes de marzo en la localidad de Las Peñas, a 100 kilómetros al norte de Jesús María, y los traje porque tienen las mismas propiedades que tenían los insectos que sacaron los investigadores de campo de la huella del Pajarillo, o sea, que su parte externa se mantiene intacta y algo misterioso a través de esa fuente de calor o de frío, todavía no está totalmente confirmada, los momifica y los deja prácticamente como eran cuando tenían vida, ¿no? Y esto es muy, muy extraño. Usted incluso nos trajo una foto de un campo de cultivo de soja, sí, propiedad de un señor que se llama Luis Calcaño. Sí, señor. ¿Y qué apareció aquí? Bueno, ahí apareció luego de un avistamiento que la gente que estaba haciendo las labores de la cosecha en esta zona de Las Peñas, mucho miedo le metió a los operadores de las máquinas cosechadoras en un atardecer que fue más o menos a comienzos de marzo pasado, y en las tareas cotidianas del encargado de ese campo, en esta superficie de 180 hectáreas sembradas con soja, en esa misma dirección donde se avistó la luz, encontró esta huella de casi 40 metros, donde la soja tenía un comportamiento absolutamente diferente al cereal que tenía en su entorno. O sea que se atribuye a la presencia de ese objeto volador no identificado que fue avistado por el dueño del campo y por estos cosechadores,
Y además nosotros sobre el reconocimiento del terreno encontramos estas particularidades que siempre se encuentran en las huellas, insectos calcinados. Esta es una gran langosta que no la quisimos retirar del lugar porque se hubiera destruido, ¿no? Inclusive se puede ver una de sus alas sobre el terreno. Si hubiera sido quemado por flama o por fuego, esto se hubiera consumido totalmente o estaría ennegrecido, o sea que recibió una fuente de calor de origen desconocido, que es la que siempre interactúa en estos fenómenos de asentamientos. ¿Por qué Córdoba? Bueno, Córdoba ¿Por qué tiene... Capilla? ¿Por qué los terrones? ¿Por qué? En principio hay un estudio bioenergético que hizo un experto en radioestesia, que es el ingeniero Guido Basle, un hombre reconocido en todo el mundo por su capacidad en estudios de las energías telúricas. En Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, se unen tres elementos como explicación hipotética. Un yacimiento de material radioactivo desconocido en profundidad, aproximadamente 1800 metros, grandes mantos de agua subterránea y además cruces de la Tierra energéticos Hermann y Curry muy anchos de casi 3,50 metros. Esa energía que mucha gente que visita la zona disfruta, por decirlo de alguna manera, y sería como hipótesis, repito, la explicación de por qué hay tantos avistamientos de ovnis en ese lugar. ¿Y entonces? Eso de alguna manera también daría una respuesta, dice usted. Claro, porque ovnis se ven en todos lados. Lo que pasa es que Uritorco tiene una dinámica fenomenal, donde las personas que concurren año a año, en un número superior a las 30.000 personas, han conseguido testimonios gráficos y de video. En este aspecto hay muchos investigadores que dicen que el ovni es una cuestión psíquica. ¿Y usted qué dice? Que las cámaras de fotografiar y de filmación no puede ser influida psíquicamente. Bueno, graban. Nosotros hemos hecho con nuestro equipo y hemos tratado de documentar no solo testimonios, sino casos reales, y nos han pasado cosas increíbles, desde estar grabando y que en las baterías de nuestras videocaseteras se caigan inmediatamente, o de tocar una pared fría y de pronto que esa pared tenga mucho calor, y los testimonios coincidentes, porque nosotros podemos ponernos de acuerdo y trasladar nuestra versión a un tercero. Hasta ahí está todo bien, pero no puede ser que a un quinto, a aquel que ni siquiera existe en la sociedad, aquel que vino de afuera, y todos coinciden en un argumento central. Sí, yo creo que en estos últimos tiempos sería una autocrítica que tendríamos que hacer los investigadores, porque muchas veces se descalifica sin sentido al testigo. Yo creo que es la parte vital de toda esta historia. ¿Y cómo se sabe cuando el testimonio es verdad o mentira? Cuando el testigo no se quiere poner protagonista de la historia, cuando nos cuesta ir a sacarle la historia, que siempre está dotada de mucho miedo al ridículo, a la locura. Este hombre de este campo, un hombre joven, que hace 15 años que está ahí, que ha visto otro tipo de luces que pueden ser interpretadas quizá de manera diferente, me contó que tuvo mucho miedo, muchísimo, inclusive por muchos días no quería ir al lugar. Miedo al descreimiento. Pero también miedo al fenómeno, porque el fenómeno tiene una connotación histórica, como que estos seres extraterrestres nos vienen a comer, ¿no? También. Toda la filmografía de Hollywood está siempre en esa línea. Son los buenos y los malos. Claro. De cualquier manera, yo creo que trazando un paralelo entre lo que alguna vez hizo Orson Welles allá por el 47... la Guerra de los Mundos. Claro, que la gente se tiraba por la ventana de los edificios. Si hoy dijéramos una noche por una radio de Córdoba, de Buenos Aires, que está descendiendo una nave sobre el Cerro Uritorco, creo que las rutas de acceso no alcanzarían para que albergar a la gente que los quisiera ir a ver, ¿no? De hecho, en nuestro centro de informes, este verano pasaron 1.500 personas, y este es un proyecto abierto en función de la necesidad de la gente. Prestamos un servicio informático sin costos alguno, porque nuestra idea, así como fue el Congreso de octubre, es hacer docencia de la mejor manera. Por ahí se están encontrando también en los próximos días. Sí, justamente desde el Centro de Informes OVNI vamos a hacer un encuentro internacional de contactados, que son los verdaderos protagonistas. Sí, claro. Pero no los contactados que no han dado muestra de sus contactos, los contactados que a través de los años y a través de la investigación de señores prestigiosos en la investigación han demostrado que su contacto fue real. Entonces pretendemos que vengan a dialogar con el público. Esto va a ser el 14, 15, 16 y 17 de julio en Capilla del Monte, aprovechando las vacaciones de invierno, y que todos los que estén iniciados o no dialoguen con ellos
y que ellos le transmitan su propia experiencia y cómo ha cambiado su vida, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Es don Jorge Suárez, ya venimos. Aquí estamos con don Jorge Suárez, escuchando atentamente sobre lo que pasa con la Argentina, con los ovnis, con los extraterrestres. Usted decía que le ha cambiado la vida a aquellos contactados, a aquellos que tuvieron experiencias. ¿Por qué? Bueno, yo creo que cualquier persona que se ha parado frente a un verdadero fenómeno atribuido a lo extraterrestre, si no ha cambiado su manera de pensar, si no se ha planteado alternativas y conciencias de vida diferentes, obviamente es que no entendió nada, ¿no? No entendió nada. Yo insisto en esto. En el año 86 era funcionario de un pequeño municipio como es Capilla del Monte, estaba haciendo una función política y me encontré con el fenómeno y cambió mi vida, total y absolutamente. ¿Desde dónde? Desde lo personal, desde lo humano, creo que cambió para bien. Me replanteé mis pequeñas miserias o mis pequeñas grandes miserias. Me puse como objetivo tratar de ser mejor por mí mismo y quizás así integrarme de una manera diferente a la sociedad, que entienda que este fenómeno es muy interesante, es apasionante de mínima y no merece ser descalificado tan ligeramente como se ha hecho por algunos medios de prensa en la Argentina, pero en definitiva a mí me sirvió. No fue fácil vivir en una pequeña población donde un señor que había llegado hace unos años, yo no soy nacido en Capilla del Monte, nací en mi querida ciudad de Adrogué, en el Gran Buenos Aires, pero quise de alguna manera ir a vivir a Capilla del Monte, a disfrutar de esa tranquilidad, de esa belleza, y también que mis hijos se desarrollaran en un marco de paz, ¿no? Lo logramos absolutamente, y estoy absolutamente agradecido. Y además encontré esta temática, que por etapas ha causado dolor, por etapas satisfacciones. Tenemos un programa de radio que va rumbo a cumplir 700 programas. Cada 100 programas vamos al Cerro Uritorco con muchos amigos a hacer una transmisión especial desde ahí. Y bueno, así cambió mi vida, así cambió, y estamos absolutamente convencidos de que estamos haciendo un trabajo útil para muchísima gente desde la docencia. Yo no he hecho, nunca se me ocurrió hacer sectas ni grupos, he sido prácticamente un lobo solitario de toda mi vida, contando obviamente con el apoyo de amigos de la investigación muy prestigiosos, pero yo me siento útil ofreciéndole a la gente lo que tenemos atesorado en nuestro centro de informes, sin decirle crean en esto porque es su salvación. Para aquellos que no tienen idea sobre el Uritorco, ¿qué es el Uritorco? Uritorco es una montaña que, salvando todas las distancias culturales, hoy muy especialmente en el exterior está considerado como el Machu Picchu de Argentina. Porque tiene también toda una historia de los comechingones, que fue la etnia que pobló ese lugar de una forma fantástica, una etnia que sorprendió antropológicamente a los conquistadores, porque eran mucho más altos que la media natural que ellos habían visto, bajando desde el Alto Perú, barbados, una cosa también extraña, y que a su manera, y trasladándola en el tiempo, tenían algunas actitudes esotéricas, donde había adoración por una piedra que fue prácticamente la primera postal turística para el mundo, que fue la del zapato. Sí. Ahí se reunían las distintas tribus que... ¿Está aún? No. Sí, sí. El Uritorco lo ha eclipsado, lamentablemente. Por muchos años fue el centro concentrador del interés turístico, ¿no? Yo digo que antiguamente el Uritorco estaba al lado de Capilla del Monte, ahora Capilla del Monte está al lado del Uritorco. Dígame, ¿qué va a buscar la gente? O cuando se planta frente a semejante naturaleza, frente a tan importante y omnipotente, digo, cuando miran el cielo, ¿están buscando algo más o se están buscando ellos mismos? Debo decir con honestidad que muchísima gente va por curiosidad. Por curiosidad. Pero mucha gente va para buscar su propia realidad. Y Bueno, lo más sabroso de esto es que lo encuentra. Que lo encuentra. Sí. Esto es muy bueno y quizás hasta explique un poco nuestra tarea, ¿no? De decir, señores, más allá del fenómeno. Porque yo creo que, y esto puede estar absolutamente equivocado, no nos podemos quedar en el fenómeno. Yo creo que el OVNI o el proyecto OVNI va más allá, o sea, obliga a pensar. Si estas culturas que nos visitan... ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? Hay mucha gente que nos pregunta, es una pregunta muy reiterativa. Bueno, ¿y qué nos quieren decir?
Claro, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que lo sintetizan en una sola respuesta, en una sola palabra. Señores, piensen, porque algo poderoso ha puesto en ustedes la facultad de diferenciarse de las otras especies, la inteligencia. Úsenla, escápenle a la sociedad de consumo, sean personas, pero sean personas bien construidas, sin dependencia de cosas que en definitiva históricamente se han podido establecer, que nunca obedecieron a los intereses de la monada integralmente, sino a pequeños y muy puntualmente poderes planetarios. ¿Qué pasa con los valores religiosos? ¿Qué pasa con la fe cuando uno hace ese tipo de replanteos en ese lugar en el mundo? No tiene por qué estar peleada una cosa con la otra, en absoluto. O sea, hablo de esta construcción universal, ¿no? Claro, sí. La fe o la religión es un ingrediente que, en definitiva, ha acompañado al desarrollo de la evolución de este hombre. Digo, del hombre frente al universo, frente a la creación. La fe ha mantenido y ha conseguido que 6.000 millones de almas estén todavía parados en este planeta, a pesar de todos los estropicios que se han pretendido hacer con el planeta. Y yo creo que es un factor muy importante. El tema de la religión puede ser discutida de distintos ángulos, pero también es un elemento que se ha incorporado y que ha servido, sin ningún tipo de duda, a muchísima gente. La Iglesia incluso ha revisado algunas cosas. La Iglesia se está replanteando, me parece, quizás con mayor velocidad que los factores políticos. El Vaticano hay un hombre, un dignatario de la Iglesia, Corrado Balducci. Fue presentado en nuestro Congreso de octubre, donde inclusive ese mensaje fue dirigido a los sacerdotes, ¿no? Sí, sí. Y donde él muy específicamente decía, no olvidemos al sujeto, no olvidemos al testigo, no lo descalifiquemos, son seres humanos que tienen la posibilidad de no equivocarse y de establecer ese contacto que ya otras culturas lo lograron, porque... No encasillarlo como un delirante. Claro, lamentablemente se ha hecho eso en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo que este proyecto va a lograr hacer el último contacto en un plazo. Todos los investigadores que estuvieron en octubre en nuestro Congreso coincidieron en que este ocultamiento o esta negación no dura más de 10 años. En definitiva, 10 años. Será en definitiva lograr el contacto definitivo, porque está claramente establecido a través de los estudios arqueológicos que estas culturas extraterrestres las tuvieron en contacto y ayudaron a otras culturas de la Tierra. ¿Las ayudaron? Sin ningún tipo de duda, y les enseñaron. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un sacerdote maya que van a hacer una actividad a fines de año muy interesante en Argentina, donde los viejos que integran el Consejo de Ancianos Maya en la actualidad dicen abiertamente a quien los quiere escuchar que ellos son descendientes de los pleyadianos, inclusive están en contacto con ellos. Bueno, sí, nosotros en oportunidad de visitar México, de trabajar en México, de recoger testimonios en México, también hemos coincidido con este argumento que usted me está señalando. Y en el caso de la cultura egipcia, un doctor en física como es el doctor Álvarez López, mostró en nuestro Congreso de octubre las diferencias muy sorprendentes de lo que ellos llaman el taladro egipcio, que hace 6.000 años perforaba la roca dura en cada vuelta penetrando 1,5 centímetros, cuando hoy los taladros que utiliza la industria petrolera moderna penetra por vuelta 1 centímetro, mejor dicho, el espesor de un cabello. Estamos hablando de miles de años. O sea, que la presión del taladro egipcio soportaba 200 toneladas, según los datos estadísticos y científicos del doctor Álvarez López. Y los taladros modernos no más allá de 50 kilos. ¿Tiene miedo? No, para nada. Tengo esperanza. ¿Esperanza? Sí. ¿Hay que esperarla de afuera o hay que esperarla de acá adentro? No, de acá adentro. Yo creo que los de afuera no van a resolver nada. No. Están haciendo demasiado con decir los señores piensen que no son los únicos. Pero yo creo en el ser humano, que es como creo en mí mismo, y sé que aun cuando tengamos alguna situación dolorosa, que la vamos a tener, ya hay sectores de esta humanidad que la están teniendo, yo creo que el futuro es venturoso. ¿Para todos? Para todos. Aquí en este mismo espacio alguien me dijo, ¿habrá algunos elegidos? No creo en eso. No creo. Yo creo en lo que dicen algunas corrientes espiritualistas, que estamos inexorablemente condenados a ser felices a pesar nuestro. Eso es muy bueno. Así que bueno, habrá que prestarse y predisponerse. Sí, yo creo que es predisponerse. En este momento en Argentina y en todas partes del mundo se está abriendo una posibilidad diferente. ¿Te queda una pregunta antes de ir cerrando esta nota? ¿Solamente en Córdoba, solamente en Capilla del Monte se ha avistado? No. Yo pude viajar por Salta, pasando por Tucumán, en Tucumán. Estamos hablando del noroeste argentino, noroeste argentino.
En Tucumán hay un caso de catálogo que se está reconocido en la investigación como el caso de Trancas, y hay una actividad impresionante en todo el norte argentino, especialmente en Jujuy. En Trancas, en una estancia, gente que vivía alejados en una zona muy rural, de pronto un día ven detenido un tren, que después resultó que no era tren, y de ese objeto que estaba detenido, donde dos mujeres veían personas que pasaban por las ventanillas de un lado a otro, recibieron una onda de calor muy fuerte que las perturbó. Algunos animales domésticos tuvieron graves problemas, los perros aullaban, fue toda una noche de infernal, hasta que luego ese tren desapareció. ¿De cuándo está hablando? Los años 70 más o menos. 70, hace un ratito. Sí, pero es un caso de catálogo, donde fue investigado por todos los investigadores de Argentina reconocidos como tal. ¿Y en Salta también me dijo usted? En Salta, yo en Rosario de la Frontera estuve hace 2 inviernos, y un equipo de televisión de Salta, de la ciudad de Rosario de la Frontera, filmaron desde un monte donde está detrás del Hotel Termas de Rosario de la Frontera, donde curiosamente también hay grandes mantos de agua subterránea y termal. En el Capilla del Monte hace poco, a través de una inspección que se ha hecho, se han encontrado aguas termales, ¿no? O sea que hay una serie de elementos que se van coincidiendo en los lugares donde tenemos máxima avistamiento de ovnis. ¿Hay secreto de Estado en Argentina? Sí, sí. ¿Sobre este tema hay secreto de Estado? Sí, sí, a pesar de que la Fuerza Aérea dice que no estudia el caso, cosa que yo no creo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Polanco, que está considerado como uno de los protagonistas de los casos aéreos más espectaculares de Sudamérica, y él me dijo en una nota que tengo grabada que había sido invitado después de su experiencia en Bariloche a integrar una especie de oficina de investigación que tenía establecido organizar el gobierno anterior, ¿no? No sé si eso se cumplió. Pero sigue siendo un secreto de Estado. Sí, pero por suerte Chile, en la última muestra aeronáutica que hizo mostrando los prototipos avanzados, se apareció un stand de ovnis. Ha hecho una organización de investigación mixta, me parece fantástico. Uruguay también la tiene. Brasil está en eso. Y nosotros, bueno, es nuestra idea también empujar con todo el respeto a las autoridades para que se decidan abordar este tema con la seriedad que se merece. Lo mejor para usted, Suárez. Lo mejor para usted también. Gracias.